Bueno, estamos retomando la guía de problemas, la número 1, que trabajamos con equilibrio químico. El otro día en clase resolvimos algunos ejercicios y habíamos avanzado, creo que tenían que ustedes para hacer hasta el 6, 6, 7, 8. ¿Hasta qué punto les dije que podían hacer? Creo que hasta o hicimos hasta el 12 más o menos, ¿era? Hasta el 10, profe, creo. Hasta el 10 hicimos. Ahí me están escribiendo. Yo me puedo equivocar. Hasta el 10, bien. Hasta el 10 hicimos el otro día. Y ahí me acababa de escribir, me acaba de consultar Marcela sobre el punto 6C. Así que acá lo vamos a aclarar en la pizarra. El 6.C, ¿sí? El 6C nos plantea a nosotros una ecuación que dice amoníaco, matriz trifluoruro de cloro, cloro flúor 3. Esto está en un estado gaseoso, esto está gaseoso también. Dice que está en equilibrio con 3 fluoruro de hidrógeno gaseoso más un medio, dice, de nitrógeno 2, que es de hidrógeno, sin nitrógeno 2, más un medio de cloro 2, todos gaseosos. Si son todos gases, ¿qué equilibrio es? ¿Homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. Es un equilibrio homogéneo, muy bien, perfecto. Acá, ¿cuáles son los coeficientes de estequiometría? Lo primero que dijimos que hay que hacer es balancear. Entonces acá vemos un nitrógeno, tengo acá, y acá aparecen dos nitrógenos. Pero, ¿qué sucede? Tengo un medio de 2 es 1. La mitad de 2 sería 1. Entonces esto contaría como un nitrógeno y acá también tengo un nitrógeno. Entonces estarían balanceados los nitrógenos. Acá tengo un cloro, por ejemplo, y acá me dice un medio de cloro 2. Acá sería como un medio de 2 es 1 también. O sea que estarían balanceados los cloros. 3 flúor, ¿sí? Hidrógenos tengo 3 y acá tengo 3 hidrógenos. Estaría toda balanceada la ecuación. Pero, ¿qué dijimos? Generalmente no se ponen fracciones. Para eliminar las fracciones yo tendría que multiplicar a todo por 2 para eliminar las fracciones. Y si no, puedo plantear ahí cómo está. ¿Cómo sería la constante de equilibrio? Acá. Sería la concentración de ¿quién? Del ácido fluorhídrico elevado a la ¿cuánto? A la 3. A la 2, ¿no? O a la 3. Al cubo, porque el coeficiente es 3. Ah, sí. Por la concentración del nitrógeno 2 elevado a un medio por la concentración del cloro 2 elevado a un medio, todo esto dividido la concentración de ¿quién? Del NH3 por la concentración del trifluoruro de cloro. Ahí. ¿Sí? Esa sería la ecuación, plantear la constante de equilibrio. Así les debería haber quedado a todos. Lo que yo les decía es que si yo acá pongo un medio y un medio, si yo tuviera los valores de concentración en el equilibrio, estos estarían elevadas a un medio. Ahora, si yo le pusiera el coeficiente acá 2, acá serían 6, acá serían 1 y acá sería 1, si lo multiplico a todo por 2, diríamos, acá 2 por un medio es 1, 2 por un medio es 1, la constante de equilibrio a mí me quedaría como la concentración del ácido fluorhídrico a la sexta por la concentración del nitrógeno 2 a la 1, porque sería 1 el coeficiente, por la concentración del cloro 2 a la 1,
todo esto dividido la concentración del NH3, ahora sí el cuadrado, por la concentración de clorofluor 3 al cuadrado. ¿Sí? Estas dos constantes, ¿sí?, nunca van a ser iguales, no van a tener el mismo valor. ¿Por qué no van a tener el mismo valor? Porque están elevadas a diferentes exponentes. ¿Sí? Esta va a estar como cuadruplicada, diríamos, porque está todo multiplicado por 2. Y como los coeficientes son exponenciales acá, se cuadruplica todo el valor de la constante. Nada, era para contarles eso nada más. Bien, ¿se entendió más o menos? Ver ahí mensajes, consultas. Sí, sí, ahora sí. Gracias. Bien, bien. Bueno, teníamos que haber avanzado el 6 era balancear, el 7, bueno, el otro día hicimos hasta el 10. El 11 era muy parecido. En el 11, bueno, esto ya está. Vamos a ir al punto 11, a ver si avanzamos un par más hasta que lleguemos a la parte donde no podemos avanzar. En el 11 nos plantea que tenemos el óxido de mercurio, dice que es un sólido, que está en equilibrio con mercurio líquido más oxígeno 2, que es un gas. ¿Sí? ¿Está balanceada esa reacción? ¿Cuál de los dos son? ¿En qué sentido, Gustavo? No está balanceada, profe. No, no está balanceada muy bien. No, hay que ponerle un 2 en el primero, ¿no? Entre el O2. Acá dice que hay dos mercurios y hay un oxígeno. Y acá tengo un solo mercurio, o sea que al mercurio lo pondré acá por 2. Pero acá también me aparece que 2 oxígenos y acá tengo un oxígeno. Para balancear oxígenos pondré 2 acá. ¿Sí? Entonces vuelvo a cambiar. Balanceo oxígeno, 2 oxígenos acá, 2 oxígenos acá. ¿Pero cuántos mercurio tengo acá? 2 por 2, 4. ¿Cuántos mercurio tengo que poner acá? 4. Y ahí balanceé. ¿Sí? Ahora sí está balanceada. La primera pregunta es esa. Si está balanceada o no la reacción. La segunda pregunta ¿es un equilibrio homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Es heterogéneo porque hay sólidos, líquidos y gases. Hay 3 compuestos en 3 estados. ¿Qué dijimos? ¿Qué se eliminaban acá? Los Los sólidos. sólidos. Los sólidos. Entonces, ¿cómo me quedará la constante de equilibrio si yo tengo que plantear la constante de equilibrio? Me va a quedar la concentración de mercurio a la cuarta por la concentración del oxígeno sobre nada, porque el sólido no se coloca en la constante de equilibrio. ¿Sí? Entonces, esa sería la ecuación de constante de equilibrio. ¿Qué es lo que me pregunta? Me pregunta justamente el punto A, me dice, escribe una expresión de constante de equilibrio que incluya a todos los reactivos y productos. O sea, el primero me dice, pongo una constante, le vamos a poner prima, donde ponga todo usted. Entonces vamos a poner mercurio a la cuarta por concentración de oxígeno sobre la concentración de Hg2 oxígeno al cuadrado. Pero esta no es correcta. Pero ahí te dice, el primer punto, arme usted como alguna constante y sería esta. Este sería como el inciso A. Armamos una
que no es correcta poniendo todos. Después te dice en el punto B, dice, explique por qué normalmente se excluyen los sólidos y los líquidos puros de las expresiones de constante de equilibrio. O sea, acá tendríamos que sacar ¿a quién? ¿Solo al sólido o al mercurio también? Los sólidos. Y al líquido, profe. El líquido también sale. El líquido sería el solvente y el sólido no varía su concentración. Esas serían las razones. Claro, entonces acá hay que sacar al mercurio y al óxido de mercurio. Nos va a quedar solamente el gas. Entonces, ¿sí? Eso sería la explicación. Este sería el A, el B son lo que acaban de decir ustedes, y el C, ¿cuál sería? No sería ni esta que acabamos de plantear acá. El C me dice que la constante de equilibrio yo tengo que excluir a los líquidos puros y a los sólidos. Profe, solo se trabaja con soluciones y con gases, ¿no? Exacto, con lo que sean soluciones acuosas en general, ¿sí? Pero líquidos puros no, ni sólidos. Entonces acá me va a quedar, ¿a qué es igual la constante? A la concentración del oxígeno nada más. Y este es el punto C. ¿Estamos? Muy bien. De igual manera tenemos el 12. ¿Sí? Este es el 11. ¿Sí? ¿Están copiando? ¿Ya copiaron? Vamos a hacer el 12 y ahí se nos acaba lo que podemos hacer hasta hoy. Vamos a ir el 12. El 12 nos dice que tenemos la reacción del óxido de sodio, nos dice que es un sólido, más el dióxido de azufre, que es un gas, que está en equilibrio con una sal, el sulfato de sodio. Sulfito de sodio es esto. Sulfito de sodio. En el A nos dice, plantea una constante, obviamente, con todos. Ahí, ¿está balanceado esto? Primer pregunta, ¿está o no está balanceado? Sí, sí está balanceado. Muy bien, sí, está balanceada la reacción. Sí, entonces entonces no tengo que, los coeficientes van a ser 1, 1 y 1. No tengo que tocar nada. Entonces, si planteo una constante de equilibrio, si prima, que sé que está mal, va a ser la concentración de la sal, Na2SO3, sobre la concentración del NaO2 por la concentración del dióxido de azufre. Acuérdense que esto no es correcto. ¿Sí? Y otra vez me dice, explique por qué se eliminan los sólidos y los líquidos puros. Ya lo dijimos hace un rato, porque los sólidos, la densidad de los sólidos puros es constante y la densidad de los líquidos puros también es constante y es una propiedad intensiva que no varía. Entonces no cambia con el tiempo, entonces si no cambia con el tiempo no entra en el equilibrio, no está dinámicamente interviniendo. Y entonces acá el C, eso era el B, en la explicación. Y el C, fíjense que si les pido varias veces el mismo punto es porque es importante. Después en el examen les pregunto lo mismo y no me saben contestar. En el C nos dice ahora que planteemos la constante de equilibrio, sí, correcta. ¿Cuál va a ser la correcta acá? Y la inversa del dióxido de sodio. ¿Arriba qué iría? ¿Iría algo arriba? Un 1. Iría un 1 porque el producto no tengo nada, es sólido, entonces va 1. Y abajo, este es el óxido de sodio, es sólido, lo saco, el dióxido de azufre es el único que va acá, entonces va SO2, va abajo. Esta es la constante de equilibrio, correcta.
¿Bien? ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno. Hasta ahí es lo que podíamos hacer. Ahora vamos a retomar un poquito la teoría para avanzar en los conceptos que necesitamos para hacer los puntos que siguen. Va a ser como una clase teórico-práctica, ¿sí? Así que vamos a ir parando la teoría y volviendo a la pizarra. Bueno, yo ahora les voy a compartir la presentación, la que ustedes ya tienen, ¿sí? Es la misma del otro día, que ustedes ya la tienen completa. Lo que yo voy a hacer es presentar solamente una parte. Lo que nos faltaba de ver. Ahí está, sí se ve, ¿no? ¿Se ve, chicos? No, profe, Sí, sí. es la pantalla nada más. Yo lo veo. La presentación se ve. ¿Sí? Ah, yo no sé. Sí, en el cuadro hay una chinche, hay que apretar esa chinche para poder verlo. Queda anclada en la... Sí, estoy compartiéndoles una presentación de PowerPoint, Sí, digamos, sí, la ahí misma. está. Bien. Esto, a ver, repasemos, vamos a ir rápido hasta la parte que no... Sí. Bien. Entonces acá tenemos... Vimos el equilibrio químico, dijimos que era un equilibrio dinámico, ¿sí? Definimos las partes, reactivos y productos, que había una reacción directa e inversa, ¿sí? Vimos todo lo que era cómo llegamos a una velocidad directa e inversa e igualar esas velocidades, que era la velocidad en el equilibrio, y establecíamos la constante de equilibrio. Diferenciamos de un equilibrio físico, establecimos una ley de equilibrio. Todo para esta constante, que es todo lo que estuvimos trabajando hasta ahora en el práctico. Dijimos cómo interpretábamos los valores de esa constante, si era mayor a 1, menor a 1. Vimos cómo lo podíamos a eso explicar en los gráficos. Y hablamos de equilibrios homogéneos cuando eran que todas las especies estaban en la misma fase. Era sobre todo cuando teníamos soluciones acuosas y sobre todo gases. Cuando eran sólidos, líquidos puros o agua, se excluían de la constante de equilibrio. Si eran gases, ¿sí? Podríamos expresar la constante de equilibrio, ¿sí? Esa constante de Kc, que llamamos de concentración, podríamos transformarla con esta deducción y demás, la podíamos expresar como constante de presiones si eran gases. Entonces nos quedaba a nosotros que si expresábamos en presiones, podíamos decir que el Kp, la constante de presiones, era igual a la constante de concentraciones por R por T elevado al delta N, a la variación de moles, que esto es, en definitiva, lo que nos importa era esta ecuación de abajo. ¿Sí? Toda esa deducción matemática para llegar. El Kc ya sabemos cómo establecerlo. Ahora, ¿cómo podemos calcular el Kp, la constante de equilibrio en presiones? Y este delta N era igual al número de moles en productos menos el número de moles de reactivos. Perfecto. Bien. Aquí habíamos visto cómo la podíamos expresar si a ese R sabíamos que era 0,082, ¿sí? Y nos quedaba directamente ahí. Bueno, aquí estaba la explicación de por qué habíamos sacado del agua. Hay unos ejercicios de práctica.
habíamos visto esto de equilibrios heterogéneos, que era lo que estábamos diciendo recién. La explicación está acá, todo, de por qué sacamos los sólidos de los líquidos puros. Y si lo sacamos, ¿qué valor va? Va 1. Hablamos de equilibrios múltiples, que hicimos el otro día también, cuando hay una reacción encadenada con otra. ¿Cómo saco la constante de concentración de esas reacciones encadenadas? Multiplicando la constante de equilibrio de cada reacción individual. Estaba reacción directa e inversa, y lo que recién vimos era esto, que cuando balanceamos a un medio, ¿sí? O ponemos valores enteros, fíjense que era como los exponentes cambian, entonces se cuadruplicaba o se triplicaba las constantes, no. Por eso se exponente. Bueno, todo eso ya lo vimos. Hasta ahí es lo que veníamos viendo. Ese KC y ese KP, todo eso que estuvimos trabajando hasta ahora, era solo si nosotros conocemos las concentraciones en equilibrio o las presiones en equilibrio. Y eso no es tan fácil de medir, ni es tan fácil de establecer en una reacción química, en el equilibrio. Entonces, lo que se infiere o lo que uno puede hacer es, sin estar en el equilibrio, ¿sí? Hacer un cociente, ¿sí? Plantear como si fuera una constante de equilibrio, pero plantear un cociente de reacción, ese QC, un valor QC, que es como igual que el KC, diríamos, de la constante de equilibrio, pero los valores que vamos a poner ahí en las concentraciones van a ser los valores que me dé el problema al inicio, por ejemplo. Va a decir, tal reacción, al inicio se colocan tales cantidades, ¿sí? Y le va a decir hacia dónde se desplaza el equilibrio. No me va a dar de dato las concentraciones en el equilibrio. Entonces, ¿cómo hago para predecir eso cuando tengo esa situación? Entonces, cuando no ha alcanzado el equilibrio de la reacción y me lo dice en el enunciado del problema, lo que vamos a hacer es, en la constante de equilibrio, cuando vamos a hacer un cálculo, vamos a sustituir los valores de concentraciones iniciales que me den, y ese cociente no va a ser la constante de equilibrio, otra vez repito, porque no están en equilibrio las concentraciones, y a esa cociente le vamos a llamar QC, y lo vamos a comparar al QC con el KC. ¿Sí? Vamos a comparar con el KC. Por ahí me dan las concentraciones y me dice ya cuál es el KC de la reacción. Si ese QC que yo calcule, ¿sí?, es menor que el KC, va a querer decir, ¿sí?, es menor, que para alcanzar el equilibrio los reactivos deben convertirse en productos. Entonces el equilibrio va a estar desplazado hacia la formación de productos. Si el KC coincide con el QC, quiere decir que en realidad me está engañando y me está diciendo al inicio que no está en equilibrio, pero si coincide con el KC que me da, entonces está en equilibrio. Ya está. Ahora, si ese QC que me dan o que calculo es mayor que el KC, el equilibrio se va a desplazar hacia la formación de reactivos. Ahora lo vamos a hacer en práctico esto. Entonces, otra vez lo tenemos acá. Si el QC es menor que el KC, el reactivo van a producto. Si son iguales, están en equilibrio. Si me da al revés, si el QC es más grande que el KC, vuelve la reacción hacia reactivos. Por ejemplo, este caso. Tenemos acá. Esta reacción me dice que reacción hidrógeno 2 gaseoso más iodo 2 gaseoso y produce 2 moles de ácido iodídrico. ¿Está balanceado? Sí, hay 2 hidrógenos y 2 iodo, 2 hidrógenos y 2 iodo. Está balanceada. Y me dice acá la reacción.
Me dice, el Kc de esta reacción es 54,3 a 430 grados centígrados. Se colocan inicialmente en un recipiente de 1 litro a la misma temperatura, al inicio, ¿sí? Inicialmente, bien, como dice acá, se colocan de hidrógeno 2, 0,243 moles. De iodo 2 se colocan 0,146 moles. Y del ácido iodídrico se colocan 1,998 moles. Entonces, ¿qué hago? Planteo como si fuera la constante de equilibrio otra vez, ¿sí? Productos elevado al coeficiente estequiométrico, dividido reactivos, elevado su coeficiente, en este caso son 1, no tiene nada. Y lo que hago es reemplazar con los valores iniciales, ¿sí? La concentración inicial del producto era 1,98, lo elevo al cuadrado, divido la concentración del hidrógeno 2, 0,243, por la concentración del otro. ¿Sí? Reemplazo valores nada más como si fuera la constante de equilibrio. Y saco un valor. Este valor, 111, es el QC, ese cociente de concentración inicial. En este caso me es 111, es mayor que el QC que me da, perdón, que el KC que me dan de dato. 111 es mayor que 54,3. O sea, estoy en esta situación. Estoy en este escenario. ¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Hacia la formación de reactivos. ¿Se entendió cómo es la situación? O sea, leo los datos del problema con las concentraciones iniciales que me da, reemplazo directamente en la constante, en la ecuación de la constante de equilibrio. Como no son concentraciones en equilibrio, sino concentraciones iniciales, saco un valor. Este es el QC. Lo voy a comparar con el KC que me da de dato. Y según eso voy a interpretar lo que va a pasar. Si es mayor, va hacia reactivo, y si es menor, va hacia producto. Si son iguales, ya está en equilibrio. No tengo que hacer nada. No se mueve a ningún lado, no hay cambio neto. Eso es como para tener una idea inicial a dónde se va a desplazar la reacción, ¿sí? Ahora bien, entonces a mí me dan datos, por ejemplo, datos de concentraciones iniciales y no sabemos cuál es la constante de equilibrio. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hago para calcular las concentraciones en equilibrio si yo necesito saber las concentraciones en equilibrio? Entonces vamos a ver cómo se hace el cálculo de esas concentraciones. ¿Sí? Hasta ahora habíamos visto en el práctico que no habíamos puesto solo la ecuación de la constante y dijimos todas esas concentraciones que iban en equilibrio. Pero si no me las dan, ¿cómo hacemos? Planteamos esta reacción. Por ejemplo, nos dice que este compuesto que es el etilbeno, este que está acá, el estilbeno, se transforma en este. Lo que hace es rotar este grupo, lo pasa para el otro lado. Nada, es una reacción, ¿sí? Nos dice, la constante de equilibrio para este sistema es de 24. Ya me da la constante a 200 grados centígrados. Me dice, suponga que al inicio yo pongo en la reacción una concentración de del primero 0,850 moles por litro. Una concentración, 0,85 molar sería esto. Eso es inicial, pero cuando llega al equilibrio, ¿qué concentraciones alcanza ese y el otro? El producto y el reactivo, ¿en qué concentraciones quedan? Entonces lo que hacemos es esto. Planteamos la ecuación y decimos, inicialmente, ¿qué hacemos? Pongo, esto siempre se expresa en concentraciones, acuérdense. ¿Cuánto pongo de este? 0,850.
¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio de esto? Si solo pongo esto, y a la formación de producto, ¿no? Si de este no hay nada, el equilibrio se va a ir hacia la formación de producto. Cuando empiece a reaccionar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El que puse inicialmente, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a desaparecer ¿no? Que es el reactivo. ¿Y quién va a empezar a aparecer? Se va a empezar a formar el producto. ¿Qué cantidad de producto se va a formar y qué cantidad de reactivo va a desaparecer o se va a ir consumiendo? No sabemos, va a ser una cantidad X. Hay una cantidad X del reactivo, que va a empezar a consumirse. Y una cantidad X del producto se va a empezar a formar. Este es menos porque se empieza a consumir y este es más porque se empieza a formar. ¿Sí? Y es la misma cantidad X y X. ¿Por qué es la misma cantidad? Porque por el principio de conservación de la materia, ¿qué dijimos? La materia no se crea ni se destruye. O sea que lo que desaparece o se consume acá, tiene que aparecer acá. Entonces, el X es el mismo X que desaparece acá, que va a aparecer acá. Las mismas cantidades en moles, porque es materia. Cuando alcanza el equilibrio, ¿cómo me va a quedar? ¿Sí? Ahí yo les pongo la disminución, este es un incremento. Cuando alcance el equilibrio, ¿sí? Ya se estabilice, digamos, la reacción, no desaparezca más esto, ni se forme más esto. ¿Cuál es la concentración al final? Y va a ser lo que yo puse inicial menos el X. ¿Sí? Y de esto va a aparecer una cantidad X, que no sabemos todavía cuánto es. Entonces, nosotros con estas ya, las concentraciones en el equilibrio, lo que podemos hacer es plantear la constante de equilibrio. SKC, ¿a qué va a ser igual entonces? Que era productos sobre reactivos en equilibrio. ¿Cuál es la concentración del producto? X. Lo ponemos acá. ¿Cuál es la concentración del reactivo? 0,850 menos el X. Y el Kc lo sabíamos que teníamos de datos, que era 24. Armé un sistema de ecuaciones con una incógnita, que es X. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer operaciones matemáticas para despejar el X. ¿Cómo hago? Lo que está en el denominador pasa hacia el otro lado multiplicando. Entonces me queda 24 por 0,85 menos X igual a X. ¿Qué voy a hacer acá? Distributiva. 24 por 0,85 y 24 por X. 24 por 0,85 me da 20,4. Más por más es más, sigue estando positivo. Y acá tengo 24 por X, 24X. Más por menos es menos. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? Despejo las X. Pongo las X todas para un mismo lado. Entonces te era menos 24X, pasa al otro lado como más 24X. Y entonces me queda X más 24X igual a 20,4. Acá 24 más X más un X, 25X. Y acá ya está, para despejar el X. ¿Qué va a ser? 25 que está multiplicando el X, lo pasa para el otro lado dividiendo. Entonces me dice que la X, ¿sí? Es 0,816. ¿Y ahora qué hago con ese X? Ese es el valor que yo voy a reemplazar acá para determinar la concentración, porque me va a pedir la concentración en el equilibrio. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Qué concentración hay entonces del reactivo? 0,85 menos 0,816. En el equilibrio la concentración que queda es 0,034 de S. ¿Y qué concentración queda en el equilibrio del producto? 0,816 molar. ¿Sí? ¿Cómo hago para verificar esto? Si realmente estas son las concentraciones en el equilibrio. Y lo que voy a hacer
es plantear la constante, el Kc, con estos valores y me debería dar el valor de 24. Es la manera de comprobar. Verificar los resultados, sustituimos las concentraciones para calcular el Kc. Y eso debería coincidir con este 24. ¿Se entendió? Igual lo vamos a practicar ahora, ¿sí? Esa es la forma de calcular las concentraciones en el equilibrio. Por eso les decía que ahora se nos iba a complicar un poquito. ¿Cómo resumimos? ¿Cuáles son las estrategias, digamos, antes de ir a hacer esto? ¿Qué tenemos que hacer, sí? El método, ¿sí?, que vamos a hacer es esto. Primero que nada, ¿sí?, expresar las concentraciones de equilibrio de todas las especies en términos de concentraciones iniciales. Y una variable X que representa el cambio de concentración. Siempre hay que ver cuánto desaparece. Escribir la constante de equilibrio, ¿sí?, despejar ese valor X, ¿sí?, y una vez que yo conozco ya el X, calcular las concentraciones, y por último puedo corroborar calculando el Kc, a ver si coincide con el dato que me dan, ¿sí? Por ejemplo, podemos hacer este. ¿Quieren que hagamos este? A ver cómo les da, cómo nos da. Yo ahora me voy a ir a la pizarra, ¿sí? Voy a dejar de compartir, así vemos la pizarra y vamos a hacer este ejemplo ahora. Bien, el ejemplo que está ahí en la presentación nos dice, ¿sí?, nos dice que tenemos una reacción tenemos la reacción entre hidrógeno 2, que es un gas, más iodo 2, dice, que también es un gas, que está en equilibrio para la producción de ácido iodídrico, que es un gas. Esto está balanceado ahí. Siempre acuérdense que nosotros ponemos todo, hay que balancear al inicio. Tengo 2 hidrógenos, 2 iodos, no está balanceado, coloco un 2 acá adelante. Entonces me queda 2, 1 y 1. Ahora está balanceada. Entonces ahora me dice, una mezcla, al inicio dice que de este, agrego de hidrógeno 2, agrego 0,5 moles, ¿sí?, 0,5 mol. De yodo 2 dice que también agrega 0,5 mol al inicio. Esto es inicial. Inicial. La concentración inicial es esa. Y me dice que coloca esa cantidad de moles en un recipiente de acero inoxidable de 1 litro. O sea que estos están en 1 litro y estos están en 1 litro. Mol por litro. Y mol por litro es molar. Entonces podemos trabajar con esto. Pero si a mí me decían, por ejemplo, 0,5 mol en 5 litros, tendré que hacer la cuenta esa para... Acuérdense que las concentraciones son en molar, o sea, por litro. Si me cambian el volumen, tengo que hacer la cuenta para llevarlo a molar, que es moles por litro. Acá es lo mismo decir 0,5 molar o 0,5 molar. ¿Sí? Esas son las concentraciones iniciales. Bien. Ahora me dice, ¿cuál es el Kc? Me dice que el Kc de la reacción, ¿sí?, es de 54,3 para una temperatura igual a 430 grados centígrados. Ahí están solo los datos de la ecuación. Entonces, ecuación, balanceo, pongo las unidades de los datos que me dan y las debo expresar en concentración molar. ¿Sí? Y arranco con el QC.
Bueno, esos son ahí en... podríamos calcular el QC. ¿Cómo va a ser el QC acá? El QC dijimos que eran con las concentraciones iniciales. Entonces sería concentración de ácido iodídrico al cuadrado sobre concentración de hidrógeno 2 por concentración de yodo 2. De este me da 0. 0 al cuadrado, ¿cuánto es? De este me da 0,5. De este me da 0,5. ¿Cuánto me va a dar el QC? ¿Cuánto me va a dar? 0 al cuadrado es 0. 0 dividido 0,25. 0,5 por 0,5. ¿Cuánto me da? Me da error, no lo puedo calcular al QC. ¿Sí? Esto me da error. Entonces QC acá no lo puedo calcular. ¿Sí? Pero si lo pudiera calcular sería así, poniendo valores. ¿Sí? Los valores iniciales, esto, lo reemplazo acá como si fuera la constante de equilibrio y calculo. Y me fijo y comparo esta con el KC. Y para predecir hacia dónde se desplazaría el equilibrio. Eso es lo que tendría que hacer si me pide QC. Bueno, ahora volvamos acá. Yo ya tengo la concentración inicial, que es esta, la inicial. La concentración inicial es esta. Ahora, cuando empiece a ocurrir la reacción, estos dos van a empezar a desaparecer. ¿Qué cantidad desaparece de este? Una cantidad X. ¿Y de este cuánto desaparece? Una cantidad X también. ¿Sí? ¿Y de este cuánto aparece? Esto es lo que ocurre cuando empieza a reaccionar, cuando hay un cambio, ¿sí? Cuando empieza a reaccionar, de este desaparece X y este desaparece X. ¿Cuánto va a aparecer acá? ¿X? ¿Solamente? ¿No es 2x, profe? 2x, muy bien, 2x, ¿sí? Porque se respeta, digo, si uno de este produce 2 de este, o uno de este, cuando reacciona uno de estos, producen 2, cuando reaccione de X también va a ser 2X, o sea, respeto la relación estequiométrica, ¿sí? Me da 2X. Y esto va a ser menos, esto va a ser menos, y esto va a ser más. Porque dijimos que el más era porque aparecía. Ahora, en el equilibrio, ¿cómo me va a quedar a mí la concentración en el equilibrio? Acá va a ser 0,5 menos X, ¿sí? Una concentración. En este va a ser 0,5 menos X, concentración. Y acá va a ser 2X. Estas son las concentraciones en el equilibrio. Si yo planteaba el Kc, la constante de equilibrio, ¿a qué era igual dijimos? Al ácido iodídrico elevado al cuadrado sobre la concentración de hidrógeno 2 por la concentración de yodo 2, ¿sí? A la 1. Esa es la constante. Entonces reemplazo valores. ¿El Kc lo conozco? Sí lo conozco. El Kc es 54,3. ¿Sí? Justo ahí me agarra en esta parte que no se ve nada. Por la luz. Ustedes díganme si no ven nada. Si es, si lo corro. Entonces 54,3. ¿Sí? Va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál es la concentración del ácido iodídrico en el equilibrio? 2X. ¿Sí?
Entonces va a ser 2x elevado a ¿qué? Al cuadrado. ¿Y porque acá está al cuadrado? Dividido ¿quién? La concentración de este por este. Entonces acá va a ser concentración de 0,5 menos x por la concentración de 0,5 menos x. ¿Sí? Y ahí tengo armada ya esto, el sistema. Este es el sistema de ecuación con una sola incógnita que tengo que resolver. Y acá es matemática. Directamente. ¿Sí? ¿Cómo despejo eso ahí? Esto después es matemática. Serían 2 por 0,5 menos x y hacer distributiva para empezar. Sí, podemos hacer distributiva. ¿Y qué más podemos hacer en vez de hacer distributiva? Y al cuadrado. Exacto, bien. ¿Cómo resuelvo entonces eso? Y tengo que desarrollar la ecuación y me va a dar una cuadrática. Exacto, tengo que desarrollar toda la ecuación al cuadrado y me va a dar una cuadrática. Entonces, esto es matemática, ¿sí? Por ahí, si se les complica, ¿sí? Sí, hay que hacer el cálculo matemático. Van a tener que refrescar un poquito de matemática para resolver esto. ¿Sí? Puedo hacer distributiva acá, 0,5 por 0,5, 0,5 por x, x por 0,5, x por x, todo esto, después pasarlo al otro lado multiplicando esto, ¿sí? Hacer el cuadrado de este, que sería 4x al cuadrado, y después despejar x y armar la cuadrática, y después resolver la cuadrática. Esto me va a dar una ecuación cuadrática. ¿Sí? Esto es matemática. La ecuación cuadrática, recuerdan ustedes que le das dos resultados, la raíz 1 y una raíz 2. Cuando le des dos resultados, nosotros vamos a quedar con el valor positivo, ¿sí? El valor positivo. O bien el valor, ¿sí? Alguna de estas raíces, que reemplazando acá, cuando reemplacemos acá, no nos den nunca un valor negativo. No existe la concentración en equilibrio negativa. No existe, ¿sí? La concentración en equilibrio negativa no existe. Entonces, yo me tengo que dar con un valor del X allá, que acá en los valores me dé un valor positivo. ¿Se entendió? Más o menos. Sí, de mi parte, sí. Hay que anular el valor negativo. Exacto. Solamente me quedo con el valor positivo, que acá también me dé positivo. Ninguno de estos lados me puede dar negativo. Y la comprobación sería, una vez que obtenga los resultados de acá, reemplazar en esta QC de vuelta y ver si va a coincidir con este valor dado inicialmente. Bueno, vamos a ir a ver si nos quedó. Bien, les voy a volver a compartir. Ahora, para así me quedan un par de filminas y termino esto. De esta manera se resuelve este punto, ¿sí? Igual creo que en el práctico, creo que 1 o 2 tienen de cuadrática. No lo vamos a complicar la existencia haciendo todas cuadráticas. Pero tienen que volver a matemática con esto. Se supone que ya pasaron matemáticas, así que lo deberían saber hacer. Y si no, me consultan y lo repasamos. Bueno. Hasta ahí, bueno, ¿qué aprendimos? Aprendimos a plantear la ecuación de equilibrio. Aprendimos a predecir en base a qué significaba el valor de la constante. Si era pequeño o muy alto. Aprendimos a estimar en base al QCS, hacia dónde se desplazaría. Nos falta ver, cuando lo trabajamos con gases,
cómo calculamos la constante de presiones y acabamos de ver cómo calcular las concentraciones en el equilibrio. Para finalizar con este tema de equilibrio, ¿sí? Vamos a ver qué factores son los que influyen en el equilibrio químico, qué cosas me alteran el equilibrio químico. ¿Sí? Como bien definimos al inicio, el equilibrio es un balance entre la reacción directa e inversa. Este balance es dinámico y muy delicado. A veces se puede romper ese equilibrio, ¿sí? ¿Cómo puedo o qué variables voy a controlar, ¿sí? Para que me pueden modificar ese equilibrio? Porque nosotros podemos tener un proceso que queremos que ocurra y hay procesos que no queremos, reacciones que no queremos que ocurran. Si queremos obtener un producto, vamos a modificar las variables del equilibrio para que todo se vaya a producto. Y si es una reacción, por ejemplo, degradativa, ¿sí? O que me altera mi producto, voy a querer que no ocurra. Entonces modificaré las variables para que esa reacción no se produzca. ¿Cuáles son esas variables que podemos alterar o modificar de forma experimental? Son la concentración, la presión, el volumen y la temperatura. ¿Sí? Esto se basa en el principio de Le Chatelier. ¿Qué dice este principio de Le Chatelier? De que cuando, ¿sí? Si se presenta una perturbación externa en un sistema en equilibrio, el sistema se ajustará, ¿sí? De tal manera de cancelar parcialmente dicha perturbación. Y al final de esa perturbación, el sistema otra vez va a estar en equilibrio. ¿Sí? O sea, si hacemos un cambio en la concentración, en la presión, en el volumen y la temperatura, ¿sí? El sistema en equilibrio va a reaccionar intentando contrarrestar ese cambio, esa modificación. ¿Cómo influye la concentración? ¿Qué pasa si yo cambio la concentración? Fíjense, yo acá consideramos la misma reacción que hicimos recién, de ejemplo en la pizarra. ¿Sí? Si establezco las constantes de equilibrio, establezco, ¿sí? Planteo la constante. Ahora dice, ¿qué sucede si yo le añado hidrógeno? O sea, el sistema está en equilibrio, fíjense acá en el gráfico. Yo estoy en equilibrio, están todas constantes, las concentraciones no se modifican, están en equilibrio. ¿Qué agarro y agrego hidrógeno? Fíjense, en el eje Y es concentración, ¿no? Agrego hidrógeno, entonces salta la concentración, sube la concentración. Apenas añado hidrógeno, ¿qué ocurre? El sistema va a reaccionar intentando contrarrestar esa adición de hidrógeno. ¿Cómo va a hacer para contrarrestar esto? Y va a intentar consumir ese hidrógeno, ¿no es cierto? Para alcanzar de vuelta un nuevo equilibrio. Si veo acá en el valor de la constante, hidrógeno, ¿dónde está el hidrógeno 2? Está abajo, acá. Entonces, ese valor de QC, ¿qué va a pasar? Ese valor de KC, de constante en equilibrio, que ahora va a ser QC, ¿no? Porque si le agrego, rompo el equilibrio y no estoy más acá en el KC. Si le agrego hidrógeno, este valor de abajo, el denominador, se hace grande. Y si hace grande, ¿qué quiere decir? Que este Q va a disminuir, dejando de ser igual a QC. Se rompe el equilibrio. Para contrarrestar, como dije, ¿sí? Se consume parte del hidrógeno hasta volver al equilibrio. Si se consume, el equilibrio se desplaza ¿hacia dónde? Hacia la formación de productos. Y si agrego un reactivo, el equilibrio se desplaza a formar producto. Lo que se ve en el gráfico, yo agrego esto, ¿qué hace? Empieza a desaparecer ese que agregué,
hasta que alcanza el equilibrio. Iodo 2 también desaparece porque era un reactivo, ¿sí? De este no incorpore nada, entonces venía en equilibrio, baja este. ¿Y qué se empieza a formar? El ácido yodhídrico se empieza a formar hasta que llega a un nuevo equilibrio. Fíjense que las concentraciones que adquiero acá en este nuevo equilibrio no son las mismas que en el equilibrio anterior. Por lo tanto, si no son las concentraciones iguales, ¿sí? Tendrá otra constante de equilibrio. Bien, eso es el efecto de la concentración. ¿Se entendió? ¿O vuelvo a explicar? Adriana, ¿se entendió? ¿Marcela? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Ahora, ¿qué pasa cuando cambiamos el volumen o cambiamos la presión de un equilibrio? ¿Sí? Si hacemos cambios en presión, normalmente no se cambia, no altera mucho la concentración de las especies reactivas. Si están obviamente en disolución acuosa. ¿Por qué los líquidos, o si fueran sólidos, dijimos que no son afectados por las presiones? Pero si el sistema tiene alguno de sus reactivos o productos en estado gaseoso, sí se ve afectado y mucho el sistema de equilibrio, porque los gases son susceptibles a los cambios de presión. ¿Sí? Entonces, la presión, ¿sí? Por ejemplo, de la ecuación general de los gases, P por V igual a nRT, podemos despejar la presión. N sobre B era que la concentración molar y R y T, la constante, R la constante de los gases y T la temperatura. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la presión, ¿sí?, es directamente proporcional a ¿qué? A la concentración, o bien dicho que la concentración es directamente proporcional a la presión. Son directamente proporcionales. Entonces, por ejemplo, en esta reacción que son dos gases, el tetróxido de dinitrógeno, que produce 2 moles de dióxido de nitrógeno, si planteo el QC, la concentración, ¿sí?, va a ser de este elevado al cuadrado dividido el otro gas. Si yo aumento la presión, ¿qué va a ocurrir? Si aumento la presión, ¿qué pasa? Disminuyo el volumen, ¿no? Pues, ¿cómo hago para aumentar la presión en un sistema? Bajo el volumen. Si bajo el volumen, ¿sí?, favorece la reacción neta que reduce el número total de moles de gases. ¿Dónde hay más moles en esta reacción? ¿En los productos o en los reactivos? Los productos. En los productos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, aumentar la presión, bajo el volumen. Si bajo el volumen, estoy como... Bajo el volumen, el número de moles va a ser igual. Es como que bajar la presión, disminuyendo el volumen... Perdón, aumentando la presión, bajando el volumen, es como que esté aumentando la concentración, ¿no?, del gas. Entonces, ¿de qué gas es como que aumentaría más la concentración? De donde hay más gases. Entonces, el equilibrio se va a desplazar hacia el lado donde hay menos número total de moles. En este caso, se va a desplazar hacia la izquierda, hacia la formación de reactivo. Ahora, por el contrario, si yo disminuyo la presión, o sea, aumento el volumen, hago el recipiente más grande, por ejemplo, o sea, este volumen va a ser mayor, el número de moles va a ser igual. Entonces, disminuyo la presión, aumentando el volumen. Entonces, estos gases como que se van a intentar expandir más. ¿Sí? Y entonces esta reacción se va a... ¿Quiénes se van a ver más favorecidos? Los gases que el lado donde hay más moles de gases. Entonces, donde hay más moles, acá, en el producto. Entonces, el equilibrio se va a desplazar hacia el lado donde hay mayor número de moles.
Entonces se va a desplazar hacia la derecha, hacia la formación de producto. Esto es solamente cuando yo veo que acá hay, en los reactivos, hay una cantidad de moles distinta a la cantidad de moles que hay en los productos. Si acá hubiera un 1, un 2, por ejemplo, y acá hubiera un 2, no habría variación de número de moles en reactivos o productos. En ese caso, ¿sí? Solo en ese caso las variaciones en la presión y por ende en el volumen no modifican la posición de equilibrio. ¿Entendió eso? Al final hay un resumen igual de esto. Entonces, quede claro acá, lo subrayé. Aumentos de presión al bajar el volumen favorece el lado donde haya el menor número total de moles. En este caso, favorece hacia la formación de reactivo. Si yo disminuyo la presión aumentando el volumen, se favorece hacia donde hay mayor número de moles, en este caso de los productos. Y si hay igual número de moles en reactivos o productos, no hay cambio en la constante de equilibrio, en la posición de equilibrio. La última variable que podemos modificar es la temperatura. ¿Sí? Cambios en la temperatura, ¿sí? Lo que va a hacer que es modificar la constante. Los cambios constantes, ¿sí? En todos estos cambios anteriores cambia la concentración, pero la constante no cambia. ¿Cuándo cambia la constante, el valor absoluto de la constante? Cuando hay cambios de temperatura. Todos los otros solo modifican los valores de concentración en el equilibrio. La constante solo cambia con la temperatura. Fíjense en que todos los problemas que estábamos viendo o que ustedes hicieron, se les pedía que se les daba el dato de temperatura. También, ¿sí? La temperatura, ¿cómo modifica la constante? ¿Sí? Más allá que es la única que modifica la constante. Tenemos que saber, ¿sí? Eso lo va a decir el problema siempre, si la reacción es endotérmica o exotérmica. ¿Qué era eso? ¿Se acuerdan de la química anterior? Que era una reacción endotérmica. Era la variación de entalpía mayor a 0. Endotérmica quiere decir que para que ocurra la reacción, yo necesito suministrar a la reacción energía en forma de calor. O sea, tengo que calentar. Por ejemplo, esta reacción del tetróxido de nitrógeno para que pase a dióxido de nitrógeno, yo necesito calentar. Solito no va a ocurrir. Entonces, el calor, ¿sí? Al ser endotérmica, lo voy a poner o lo voy a considerar como si fuera un reactivo más. Necesito calor para que ocurra la reacción y se forme el producto. Esto se da con un delta H 58 kJ por mol, por ejemplo, de dato. La reacción inversa, si para formar necesito calor, para que ocurra la reacción inversa ahora de estos dos dióxidos de nitrógeno, vuelvan a formar el tetróxido de nitrógeno, ¿qué voy a necesitar? ¿Sí? Va a liberar calor. Si acá le daba la reacción inversa, va a liberar calor. Si libera calor, es una reacción exotérmica. ¿Sí? Como son reacciones directa e inversa, el valor es el mismo. 58 y 58. Nada más que cuando es exotérmica, el signo es negativo porque se libera del sistema energía. Y acá, para resumir, vamos a decir que el calor es un reactivo más. Si es endotérmica, lo pongo como reactivo. Si es exotérmica, lo pongo como producto. Y listo. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué decía al principio de Le Chatelier? Donde yo le agrego algo, modifico el sistema.
Entonces, si yo le agrego, por ejemplo, si aumento temperatura, ¿qué pasa? Si incremento la temperatura, ¿qué reacción se va a favorecer? La exotérmica, porque va a alargar más. ¿Cuál de estas dos? ¿La directa o la inversa? Endotérmica, si yo le agrego calor acá, el equilibrio se va a desplazar hacia el producto porque voy a tener mucho reactivo, diríamos. Entonces se va a formar producto, ¿sí? Ahora, si bajo la temperatura, ¿sí?, se va a favorecer la reacción exotérmica. Porque no va a haber calor, entonces el equilibrio se va a desplazar hacia formar calor. Y acá, el otro ejemplo, hay algunas reacciones donde nosotros les podemos agregar catalizador, por ejemplo. Un catalizador también lo que hace es bajar la energía que se necesita para que ocurra la reacción, pero fíjense que los niveles de energía de los reactivos y de los productos es el mismo. Entonces el catalizador, cuando uno le agrega un catalizador a la reacción, no modifica la constante de equilibrio. Tampoco desplaza la posición del equilibrio, ¿sí? Lo único que hace el catalizador es bajar la energía de activación para que la reacción ocurra más rápido, pero la reacción directa o inversa van a ocurrir de la misma manera con la misma rapidez. Las dos se ven favorecidas de la misma manera. Entonces el equilibrio se va a alcanzar más rápido, pero la constante va a ser la misma. En resumen de esto, vamos a decir qué parámetros podemos modificar, ¿sí? Podemos modificar la concentración en equilibrio de una sustancia del sistema, ¿sí? Si agrego esa sustancia, el equilibrio se desplaza hasta que la consuma esa sustancia. Si disminuyo la concentración de equilibrio de alguna sustancia, ¿qué va a hacer el equilibrio? Va a hacer que se produzca esa sustancia que se consumió. Si aumento la temperatura, el sistema hace una reacción endotérmica. Si disminuyo la temperatura, el sistema hace una reacción exotérmica. Si aumento la presión total del sistema, ¿sí?, el equilibrio se desplaza hacia donde hay menos número de moles. Si disminuyo la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde hay un mayor número de moles. El resumen de todo esto, ¿sí? Acá está de vuelta otro cuadrito resumen, ¿sí? Las variaciones en concentración, presión, volumen, temperatura y catalizador. En base a qué perturbación, cómo va a ser el desplazamiento, ¿sí? Acá les dejo también las ecuaciones básicas que vamos a necesitar. Y bueno, nada, hasta ahí era la parte teórica de hoy. Con esto que acabamos de ver, ¿sí?, y tenemos para volver al práctico, y ahora sí poder hacer todos los puntos que nos faltan, que eran 4 puntos nada más, ¿sí? La primera parte de esto. ¿Cómo están? ¿Quedaron cansados? ¿Más o menos bien? ¿Más o menos mal? ¿Cómo están? Como fin de viernes. Bueno, nada, nos queda media hora, pero los voy a liberar ya mismo porque sé que están cansados. Así que nada, van a quedar esos 4 puntos que faltan de esta parte de la guía. Falta la segunda parte de esta guía, ¿sí?, que son solamente para calcular el Kp, ¿sí?, con las presiones, fíjense. Los 4 últimos puntos que faltan son el 13, 14, 15 y 16. Les va a dar a ustedes las presiones de los gases. Van a utilizar esas ecuaciones de referencia que les puse al final para calcular la constante de equilibrio en base a presiones. Nada más. Todavía no hay nada de la parte matemática ni del principio de Le Chatelier, que eso es la segunda parte que vamos a empezar a ver la semana que viene. Aunque no sé si la semana que viene es viernes, es feriado. Después ya nos veremos el 16 directamente y después ya nos vamos al receso, ¿sí? Así que nos queda una sola clase más antes del receso. Así que el 16, cuando nos veamos, veremos lo que nos falta. Traten, por favor, si pueden, terminar esta parte de la guía. Así el 16 podemos avanzar con la segunda parte de la parte práctica.
Y bueno, nada, eso hasta para hoy, demasiado.